¿quién sabe qué es demoniología? Demonio. Sí. Vamos a hablar acerca de los demonios. Demoniología quiere decir hablar de guerra espiritual, de demonios. Déjeme ver si yo puse la grabadora. Sí, ok. Es necesario porque quizás al enemigo no le gusta que hablen de este tema. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando tú vas a descubrirlo, el enemigo se enoja. ¿Por qué? Porque el enemigo hace todo oculto. Todo lo que se haga oculto, el enemigo es número uno. Por ejemplo, los ladrones, usted sabe que cuando están robando, ¿cómo lo hacen? Lo va a hacer oculto. Sin que usted se dé cuenta. Cuando usted no se dé cuenta, así mismo obra el enemigo en lo oculto, ¿sí? Dice, cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, ya el poder del mal estaba presente. En ese bello jardín estaba Satanás, llamado también la serpiente antigua. Su obra fue engañar y mentir, por eso es que recibe el título de padre de la mentira. Vámonos a Juan capítulo 8, 44. Las quiero activas con la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 44. Dios, me hace la garganta. Juan, Capítulo 8, versículo 44. Yo también tengo aquí la Biblia. 44. San Juan. Amén. Aparece en el Padre. Que lo tenga, que lo lea. Vosotros sois Uh-huh. de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Entonces dice, él le decía a los fariseos, e incluso le decía, ustedes no entienden ni mi lenguaje porque no podéis escuchar la palabra. ¿Ya? Entonces dice, vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio, está hablando desde la antigüedad, desde Génesis. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira, ¿ok? Entonces, dice la palabra, porque fue el primer mentiroso, sus intenciones eran destruir la obra maestra, ¿sí?, de Dios, representada en el hombre, ideando una falsa. Les induciré a desobedecer a Dios y los llevaré a querer ser más de lo que son. Así que les diré que el día que comáis del fruto del árbol, los ojos serán abiertos y seréis como Dios. Génesis 3:5. Dios te bendiga, Virginia. Génesis 3:5. Sí, Génesis 3:5. ¿Cómo estás, mi amada? Estoy dando estudios, ¿sí? No sé si estás ocupada, si estás haciendo algo, pero siéntate y escribe. No, ya vine de la calle. Ah, está bien. A ver, Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Notemos que la seducción preferida del maligno, el arma preferida para Satanás, es llevar al ser humano a buscar ser más o poseer riquezas, ¿verdad? Porque aquí en la palabra les dice, verá que serán abiertos sus ojos y seréis como Dios, porque él tuvo la misma intención. Él quiso ser como Dios. Él dijo, seré como el Altísimo y me sentaré en su trono. Ya vamos a ver ese versículo. Dice, él quiere que la gente sea riquezas, pues incluso le ofreció a Jesús darle todos los reinos si le adorara. Vamos a Mateo 4:9. Mateo 4:9. Mateo 4. Mateo 4:9. Dice 8, 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. Adorares.
adora. Pues, esa. Entonces Jesús le dijo, "No, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás". Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Amén. Entonces, nosotros vemos que el enemigo siempre ataca a las personas queriéndoles dar riqueza, queriéndoles dar fama. Hemos visto también muchos cristianos que se han apartado de lo que el Señor les ha dado, ¿no? Por este mismo motivo. Porque, por ejemplo, uno que les voy a decir, Don Omar. Don Omar era pastor de jóvenes, ¿sí? Claro. Don Omar era pastor de jóvenes y Don Omar, después, ¿qué pasó? Como el enemigo le dio la fama, wow, estoy teniendo este problema aquí en la conexión del libro. Como Satanás le quiso dar fama, entonces él dejó el liderazgo y se metió a reggaetonero, ¿sí? Para que ustedes lo sepan. Entonces, ¿qué le dio el enemigo? La fama. Entonces, aquí dice que el enemigo les dijo, ¿verdad? Que serán abiertos sus ojos, ¿verdad? En Génesis 3:5, y serán como Dios. El resultado fue totalmente contrario, él lo sabía de antemano. Satanás se convirtió en el primer homicida, porque con su mentira mató la eternidad del hombre, porque el hombre era eterno, el hombre no moría, ¿sí? Dios le había dado la vida eterna al hombre, y cuando vino con la mentira, mató esa eternidad. ¿Qué es lo que Satanás a veces nos induce con mentira? ¿Sí? Mira que Dios está esto, Dios no va a hacer esto, Dios no te va a cumplir. Mira, sepárate de ese hombre. Mira, ponte enemistad con tu hermano, habla mal de tu hermano. Entonces está tratando de matarte, ¿sí? Te pone enemistad aunque con tu esposo, tus hermanos, con todo lo que él quiere, pero es el enemigo que se mete en medio. Porque Dios es amor. Dios, donde hay una persona unida, está Dios, ¿sí? Entonces dice, porque con su mentira mató la eternidad del hombre, trayendo muerte y destrucción al género humano, comiéndolo así bajo un terrible yugo de esclavitud, ¿sí? Vámonos ahí mismo, Juan 8:34. Juan 8:34. ¿Juan o Marco? Juan. Juan. Sí. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que nace del pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo si queda para siempre, así que si es el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces aquí el Señor está diciendo que el que se hace esclavo del pecado, ¿no? Así es lo que dice. Sí. Así que si el Hijo se liberta, del 36 no fue, 34. 8:34, sí. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ustedes entendieron ese versículo? Tiene mucho que decir. Sí. A ver, denme una opinión de ese versículo. Hay muchos, pero yo quiero que me den una opinión de ese versículo. Que Dios me está hablando de eso. Solange te va a dar una opinión. Yo quiero que me den una Aquí opinión. dice que quiero entender que si el hombre está en el pecado y esclavo del pecado, pero también dice que viene el Hijo, o sea, sería Jesús, ¿verdad? Y nos hace libres. Ujú. Que Claro. dice el Hijo, así, si el Hijo por libertad, seréis verdaderamente libres. Está hablando de Jesús, que si nos hace libres, ¿ok? Por eso les pido una opinión. Tú me estás preguntando a mí y yo les pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes piensan de lo que en realidad es solamente el 34, pero el pastor lo leyó hasta el 36? Sí.
¿Qué es lo que piensan de este versículo? Miren, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para... Ajá. Dime. Si nosotros nos hacemos esclavos del pecado, permanecen en el porque pecado. porque no obedecemos a Dios. Si no obedecemos a Dios, seremos esclavos del pecado. Ya. Pero hay algo que el Señor me está diciendo aquí. Mire. Pero dice que el hijo es el padre es el esclavo, pero no queda para siempre en la casa, pero el hijo sí queda para siempre. No entiendo. ¿Cómo? No entiendo. O sea, Da igual, no entiendo. que si nosotros seguimos a Jesús, No. estamos para siempre con Él. No, hay una cosa que estaba preguntando Solange, dijo otra cosa. Que yo no entiendo porque dice que el padre sí queda esclavo, o sea, es esclavo, pero no se queda siempre en casa, pero el hijo sí. Ya, ahí voy. Porque esa es la revelación que Dios me está dando. El esclavo no puede quedarse en casa. ¿Cuál es la casa? Permanecer en Dios. ¿Sí? Permanecer en Dios, porque ¿saben qué pasa? Que Dios tiene una morada para nosotros. El esclavo no siempre permanece en casa. No. ¿Por qué? Porque el esclavo duerme fuera de la casa. Wow, gracias Espíritu Santo. El esclavo duerme fuera o duerme dentro de la casa del dueño. Fuera. Pero dice, el que es hijo queda para siempre. ¿Qué pasa? Lo que me dijo Verónica, es verdad que si nosotros estamos esclavizados en el pecado, Dios viene y nos liberta, pero muchos hijos muchas veces están esclavos del pecado. Hay hijos que todavía están pecando. Entonces Dios, ¿cómo viene y los liberta? ¿Ah? ¿Cómo Dios puede venir y libertar a uno que sigue en el pecado? Si es hijo. No puede. ¿Puede o no puede? Sí puede. ¿Por qué puede? Claro. Bueno, nosotros tenemos Dios para decidir. Arrepintiéndose. Ya. Él. Mire, le voy a decir algo. Hay veces hijos que no se dan cuenta que están pecando. Y no lo saben. Que están pecando contra Dios. ¿Sí? Bueno, no voy a tocar un tema porque el Señor me está diciendo que diga algo, pero mejor no lo digo. Señor. Pero no, dígalo. No. No digo, pues si el Señor te dice que lo diga. No. Es Todavía. No, es algo que, bueno, no quiero tocar a nadie. No, todavía. No, espera, que lo que pasa es que el Señor me dice que lo diga. Mira, hay gente que muchas veces se masturban porque quieren. Yo no quería tocar ese tema. Pero hay gente que se masturba, pero hay gente que no quiere masturbarse. Sí. Pero hay gente que sí se masturba porque quiere. Y ellos piensan que están agradando a Dios. Porque hay espíritus que son de masturbación y te obligan. Tú no lo quieres hacer. Pero hay gente que sigue esclava. Te lo digo porque por eso yo no quería tocar ese tema, pero el Espíritu me dice, habla de lo que te estoy diciendo y tengo que decir lo que Dios me está diciendo. ¿Sí? Yo les dije una vez que conocí a una hermana que ella se masturbaba. Y ella decía, pero Dios sabe mi necesidad. Entonces yo decía, Señor, pero yo he estado 12 años sola sin marido y a mí nunca me dio nada de eso. y el Señor me dijo, es que hay espíritus que te incitan, que son de seducción y se transmiten, ¿sí? A través del oír, a través de ver, de hablar, ¿me entiendes? Entonces hay gente que no lo quiere hacer, pero hay gente que sí lo hace y sigue esclava de eso y no se dio cuenta, pero son hijos. Entonces yo intenté decirle a la hermana, eso está mal porque tu casa, tu templo es el cuerpo. Estás tú pecando contra tu cuerpo. Y ella me dijo, no, pero Dios sabe mi necesidad. Y yo intenté decírselo tantas veces y me dijo, no, y no me aceptó. Entonces quiso seguir esclava. No te das cuenta. Pero la persona que se da cuenta y dice, Señor, yo no quiero hacer eso, está obligada de un demonio, lo está, influyendo. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Entonces, hasta el momento que viene el Señor, cuando dice que el Hijo se queda para siempre en la casa, cuando yo permanezco en Dios, sigo buscando, sigo ayunando, entonces Dios me dice, mira, hija, lo que tú estás haciendo está mal.
le destapa el cerebro, como decir, le destapa lo que el enemigo ha querido ocultarle, ¿no? Ha querido meterle. Y entonces viene y se arrepiente y de ahí viene Dios lo hace libre. Lo que le dije primero a Verónica, tú dijiste, es la Navidad, Dios te quiso confrontar de que eso no era de Dios, ¿sí? Dios le bendiga a Rosita. Entonces, como dije, Carolina no sabe, porque está en un tiempo de crecimiento, ¿ok? Y en el momento de crecimiento Dios se lo va a mostrar. Dios le va a quitar eso, el velo, porque hay un velo muchas veces. Voy a poner en silencio lo de Rosita que está... Pero a ver, esto es lo que usted está haciendo, yo no me presento a eso, yo estoy viendo lo que me sucedió. No te escucho. Está medio... Respeto la opinión y las decisiones de los demás. No, yo lo que... solamente dije lo que yo sentí ese día. Lo estoy poniendo como ejemplo, Verónica, sí, porque Dios trata, miren, yo no quiero que ustedes piensen que si yo estoy más alta, ella, ¿por qué no lo hace? No, Dios trata con cada uno conforme van subiendo, van creciendo, la búsqueda también tiene que ver, ¿me entienden? Entonces, yo no te puedo decir que Dios trata igual que Carolina contigo. Dios te trata a ti diferente que Carolina. Y mucha gente a veces se equivoca porque piensa que Dios trata de igual manera con todos. No. Depende de tu capacidad, tu fuerza, todo. ¿Me entiendes? Sí, por ejemplo, tú ahora mismo tú estás entrando en profundidad porque no tienes quien te moleste, quien te haga la guerra, estás viva la fiesta, aleluya. Pero si tienes tu marido ahí que no es creyente, que no sabe, si mira, se te va a parar, se te va a levantar y tú no vas a poder. Entonces, este tiempo es para ti y para el Señor. Entonces, Carolina tiene muchas luchas. Quiero que ustedes entiendan, cada uno tiene su lucha. Por ejemplo, Solange está viva la fiesta ahora mismo porque no tiene quien le haga la guerra, se ríe. ¿Me entiendes? Pero ella también tuvo su penina. A ella le hacían la guerra como no tienes idea, ¿sí? Entonces, cuando uno está sola, yo siempre doy el consejo que siempre ahí es cuando uno tiene que aprovechar y buscar del Señor, ¿sí? Ahí. Ahora su penina. Vámonos a 2 de Pedro. Versículo 2:19. O sea, ustedes me entienden que uno siendo hijos, hay hijos que son esclavos. Porque a mí me ha tocado ir y ministrar a gente fuera del país y están en el evangelio. Y mira, una vez que yo casi me asusto. ¿Por qué? Porque tuve que ministrar a un hombre con un espíritu de lujuria, ¿ya? Y en sus ojos vi el mismo diablo. Yo vi un demonio terrible que casi yo dije, yo no lo ministro, pero en ese momento el Espíritu Santo me dijo, ministralo. Y el hombre vomitaba como no tienes idea. Y era cristiano. 2 de Pedro 2:19, hija. 2 de Pedro 2:19. Amén. Amén. Léelo, Carolina. ¿Quién lo tiene, Carolina? Espíritu Santo. Amén. Porque el que es esclavo del que venció. Amén. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que venció. Miren, aquí está hablando de pastores, de profetas, de que hablan de palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. O sea, cuando dice, mira, ven, trae 1000 y Dios te va a dar 10,000, Dios te va a prosperar, ¿sí? Entonces son palabras infladas. Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. Pero, ¿qué están usando? La seducción. ¿Qué es lo que usó Satanás para seducir al hombre y a la mujer? La seducción, el poder. Por eso dice la palabra, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Habla de gente que son pastores que tienen mucho dinero. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que venció. Ustedes van a ver muchas iglesias, en este tiempo es peligroso. Puedo decir una que tengo aquí una presente, Pilar vino de una iglesia así, donde solamente le hablaban de dinero. Y pon esto, y haz un acto profético, y, ¿verdad, Pilar? A ver, hable usted, yo lo voy a poner para que ustedes la vean. Salude a la cámara, salude. ¿Ahí la están viendo? Ahí la están viendo. Sí, Dios le bendiga a todos.
Presente, es se verdad, le habla, sí, es le verdad. habla, presente, se le habla a la pastora Sí, Pilar. es verdad que yo vine de la iglesia y estuve muchos años ahí, Sí. muchos años ahí, conocí a Dios, pero era, como le digo, no crecía en su palabra, y solamente era, podría decir una sacadera de dinero nada más, Ujú. ¿ya? Y no tenía esa comunión con Dios. En lo que sí era, aprendí a orar, solo eso, pero no crecía en la palabra como ahora estoy más aprendiendo de Dios, a conocerlo cada día más. Gracias a Dios que la pastora, que Dios puso a la pastora aquí, nuestra guía, y le agradezco mucho a Dios. Y Amén. más que ahora es una bendición tenerla aquí en mi casa. Amén, amén. Ya. Entonces, la voy a sacar de la televisión, ya la puse por acá. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, cuando yo la encontré, un día yo le hice una pregunta. Entonces yo mido a la persona según lo que le pregunto de la palabra. Y si la persona me dice, sí, entonces yo ya la medí, ¿me entiende? Entonces yo le dije a ella, le falta palabra. Entonces yo le hice preguntas y yo le dije, ¿usted en qué iglesia va? Y cuando ella me dijo, pare de sufrir, o no sé cómo se llamaba. Ahora Jesucristo es el Señor, se han cambiado de nombre. Y yo le dije, no. Iglesia Universal, así es. Entonces yo le dije, no, mi hermana, mire, usted tiene que buscar más de la palabra. Por eso es que dice el Señor que si el Hijo de Dios los libertare, seréis verdaderamente libre. Sí. Porque la palabra es la que te liberta. Cuando tú conoces la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no conocemos de la palabra, vivimos en la ignorancia, Dios te puede usar en muchos dones, pero sigues ignorante y sigues esclavo. Hay gente que Dios los usa en dones y todo, pero sigues ignorante de la palabra. Entonces, el que no tiene palabra vive perdido, ¿sí? Porque la palabra te trae a luz las cosas. Entonces, pero también te hace crecer espiritualmente, ¿ok? Y dice, en Gálatas 5.1, vámonos a Gálatas 5.1. Amén. Amén. Estad pues con que Cristo no estéis otra sujeto yugo de esclavitud. Él He aquí yo, Pablo, sí, sigue el 2 también. he aquí yo, Pablo, que os circuncidáis de nada. Ya. Dice, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí dice el Señor, yo los hice libres. Y nuevamente estás en un yugo de esclavitud. Por ejemplo, yo estaba en el yugo de la borrachera. ¿Sí? Yo no me voy a poner al lado de gente que bebe. Por ejemplo, yo tengo aquí muchas primas que beben. Yo estoy alejada de esas personas. ¿Por qué? Porque estar ahí no me hace bien. Por ejemplo, yo tengo una prima y dice, un vinito, prima, un vinito. Pero ese vinito yo sé que se puede... miren, un día como yo no estaba tan firme en el Señor, que yo vine, ya les dije, media guachi. Cuando me aparté. Ella me dice, no, prima, un vasito. Y un vasito se convirtió en una botella. Pero ella algo en medio de la borrachera dijo esto. Dice, yo sé que Dios algo hizo contigo. Estábamos con una vecina de ella. Pero ya yo había caído. ¿Por qué? Porque me tomé una botella de ron. Ya estaba entrando en la borrachera, ¿verdad? Porque el vino se lo bebe es por causa de cultura o por tu estómago. ¿Sí? Miren, yo estaba mal del estómago y el día que Lucy nos invitó a comer la parrillada, me acordé yo me tomé un vaso de sangría. Saben que la sangría es con vino, ¿verdad? Entonces dice, pastora, la sangría no creo que le haga mal. Entonces me acordé un versículo, o no sé si Dios me lo trajo en memoria, donde le dice Pablo a Timoteo, tómate un vaso de vino a causa de tu estómago. Sí, lo dice. Ya les voy a decir el versículo. Entonces yo dije, Señor, ¿será que tú me estás hablando
Y el vino porque yo estaba con unos retorcijones horrible. Y yo me tomé un vaso de sangría y yo les digo que eso me sanó. Porque el vino representa la sangre de Cristo. Pero de ahí yo no me fui a más. Pero si yo me iba donde mi prima, un vinito, un roncito, miren, esa era una botella entera. Entonces, ¿qué es lo que? Si yo me ponía con mi prima, volvía a la misma esclavitud de la borrachera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que algo dijo mi prima. Le dijo me acuerdo a su vecina. Te voy a decir algo, estaba borracha ya mi prima. Te voy a decir algo, dice esta mujer que está aquí, dice, mira, yo le estoy dando el ron con spray, porque ella lo estaba mezclando con spray. Pero esta mujer, dice, no tomaba con spray, era puro hielo y ron. Esa era su bebida. Whisky, ron, pero sin agua, sin nada. Yo tenía un perro, dice, que se llamaba Satanás, pero ella era peor que mi perro, dijo así. Entonces, yo entendí que mi testimonio, sin yo hablar, era el que hablaba a mi familia. Entonces yo dije, no, yo no puedo estar nuevamente esclava de la borrachera. Si ella misma está diciendo que yo era peor que su perro que se llamaba Satanás, quiere decir que Dios hizo algo terrible en mí. Sí, que quizás yo no lo veo. Ustedes se ríen porque piensan que... Pero es verdad, sí, ella lo decía borracha y esto. Entonces eso me sacudió a mí. ¿De que se ríen? Eso me sacudió a mí. ¿Por qué me sacudió? Porque yo me di cuenta. Aún mi hermano, cuando yo llegué, después de 10 años en Italia, que yo vine a visitarlos, me acuerdo tanto, hace más de 20 años fue. Entonces yo llegué aquí al país y mi hermano, yo tenía un hermano satanista, que era satanista. Ahora, gracias a Dios, él está en el Evangelio. Entonces mi hermano, el que me fue a ver al aeropuerto, que ese siempre ha sido más tranquilo, que no le gustaba la borrachera, pero ese es el hermano mío de padre y madre. Ese peleaba conmigo y todo eso, pero miren, cuando era de sacar la cara, la que peleaba era yo. Él se ponía atrás mío y él era el mayor, ya. Entonces él me veía que yo era terrible, él le pegaba a las empleadas, yo me iba de puñete con quien sea, hasta con él mismo. Él lo invitaba a pelear afuera. Cuando yo llegué, él dijo, mira, yo lloré cuando vi a esta mujer. ¿Sabes por qué lloré? Porque ella era peor que tú y que yo juntos. Dije, así tan fea era yo. Dije, porque si mi hermano que era satanista y el otro que ni siquiera movía ni un dedo, y yo era peor que ellos dos, digo, entonces el testimonio soy yo misma. Yo no necesito hablarle a la gente, sino que la gente, solo con verme a mí, el cambio que yo di, en la manera de hablar que yo hablo, me doy cuenta que la gente se da cuenta de que Dios hizo algo grande en mí. Porque él incluso me dijo, ni siquiera tu hablar es como los guayacos. Así me dijo mi hermano. Entonces, cuando Dios hace algo en nosotros, cuando nos saca de la esclavitud, se va a notar, va a haber huellas, va a haber ¿cómo se llama? Va a haber una señal de que Dios te hizo libre, ¿sí? Entonces, vamos a ver Isaías. Vamos a buscar Isaías. ¿Isaías qué? Capítulo 14. Ay, está lenta esta tablet, Dios mío. 14 qué. 14, 13, versículo hasta el 15. Isaías 14, del versículo 13 al 15. Dice, de 13 al 15. Ajá. Tú que decías Escuchen. en tu corazón, subiré al cielo en alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré el trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí nomás párate. Pero miren lo que le dice el Señor. O sea, él quería ser como Dios, ¿verdad? Él quería ser como Dios. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Está hablando de los ángeles. Levantaré mi trono. Miren, él quería ser como Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Entonces, una persona que tiene
Ya no les hago leer el 15 porque el 15 a Dios le habla a él y le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol es el infierno, ¿sí? A los lados del abismo. O sea que Dios lo derribó por su altivez, por su orgullo. Porque el enemigo era un querubín. El enemigo era un ángel que tenía autoridad en el cielo. Por eso ayer le dije a Verónica que él es una autoridad. No digas diablo sucio y puerco, no. Porque el mismo arcángel Miguel ni siquiera dijo, no lo insultó, sino que dijo que el Señor te reprenda. Lo que pasa es que como nosotros no sabemos, muchas veces hablamos sin saber lo que conocemos. Por eso estamos aquí para aprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos ser más, o poseer riqueza, o ser más que el otro, o yo me la sé toda, mira, ella no está Dios. Porque Dios dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Sí? Una persona humilde no es porque ande mal vestida, porque a veces en las iglesias enseñan de que el que anda más sucio, más desperado, ese es humilde. No, eso no es humildad. Eso es descuido. Usted puede arreglarse, pero tener su corazón humilde. Yo he visto muchas personas que tienen muchas cosas, muchas riquezas, pero son humildes de corazón. Y miren, es tal que yo conozco un hombre, no es que conozco un hombre, que le estaba diciendo a Pilar el otro día, que él vive en Santo Domingo, y ese hombre tiene mucho dinero. Donde yo estaba ahí era un complejo entero que ese hombre tiene, con piscina, con todo. Y me decía, Doday, si tú no tuvieras que irte, yo te dejo aquí cuidándome este complejo, ¿ya? Su casa es de 3 pisos. Aparte de eso, tiene otra casa en otra provincia, de Los Caballeros, no sé cómo se llama ese, Los Caballeros. Santiago. Santiago de los Caballeros. Y aparte de eso, él ahora mismo está en Manhattan. ¿Cuánto cree que paga un cuarto en Manhattan? 2.000 euros, $2.000. Solamente él, imagínense, ¿ya? Pero él es una persona tan sencilla que él viene, se sienta contigo, te lava el plato, te da de comer, te cocina, así es él. Y tiene muchos millones de dólares. Al frente de su casa le vendió a una empresa de colas, le vendió un terreno bien grande. Y él me dijo, Doday, mira, yo cogí tantos millones. Le digo, sí, mi hermano, pero no se lo cuentes a nadie, porque a veces hasta los mismos cristianos son envidiosos y te mandan a secuestrar. 45 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ese hombre es sencillo. A veces cuando tú quieres poseer, como Dios conoce tu corazón y tu mente, ya sabe que el enemigo te está dardeando. Ya sabe que el enemigo te sedujo. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre bajo la presencia de Dios. Tenemos que estar siempre guiados por el Señor. Miren que incluso este varón, tiene música del Señor. Y el pastor le dijo, mira, pero para que tú grabes. No, le dijo él. Esto me lo dio el Señor. ¿Sí? Él no quiere grabar y dice, no, yo no sé cómo. Entonces esa es una persona que agrada a Dios, tanto la humildad de él, porque él tiene canciones de él. Y mire, se va conforme a la palabra. Porque yo he escuchado las adoraciones que él canta, son conforme a la palabra. Y hay momentos donde Dios le ha dado esas canciones cuando él ha estado en procesos. ¿Sí? Entonces digo, wow, si él grabara, o sea, componiendo una melodía a lo que él hace, mire, eso ya se hubiera vendido, hubiera sido rico, famoso y todo, porque ahora todas las adoraciones la ponen en YouTube y conciertos y todo, y él no. Él dijo no. Y son bonitas las adoraciones que él canta. Por eso es que Dios le ha dado de todo a ese hombre, pero es muy sencillo. Ya. ¿Pero por qué? Porque él no es que quiere ser más. Él siempre, mientras más Dios le da, yo aprendí algo, es que el más pequeño se hace. Pero cuando usted está que quiero ser, yo quiero andar, que yo me voy, usted olvídese, ya el enemigo lo sedujo y su carne también. Porque dice la palabra de Dios en Santiago, dice que la sabiduría que viene de Dios es pacífica, es con amor, pero la que viene del mundo es diabólica. ¿Sí? Vamos a buscarlo, está en Santiago, vamos a buscar ese versículo. Ay, no, es inestable. Santiago 3 creo que está. Santiago 3:13. Vamos a leer Santiago 3:13.
¿Ah? Con mansedumbre, dice, ¿verdad? Ujú. Sí. Sabia con mansedumbre. ¿Quién la tiene? Amén. La Amén. sabiduría de lo alto. Sí. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, Dios te después bendiga. ¿Quién es Brian? pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Ya. Entonces, miren que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, está hablando de testimonio, sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. ¿Ok? Está hablando de un fruto, porque la mansedumbre es parte del fruto. Pero si tenéis celos amargos, hay gente que a veces, por ejemplo, en el mismo ministerio tienen celos porque el otro lo usa más Dios, que porque el otro profetiza más, que porque el otro tiene don de milagros. No, Dios, Espíritu Santo le da a quien quiere, como quiere, mueve su obra, ¿ok? Dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Jactarse quiere decir, mira, yo sé más que tú, yo tengo el don de ciencia, yo, mira, hasta voy donde están los brujos, yo voy y hago esto, yo. Quien está diciendo yo está poniéndose en primer lugar del enemigo. ¿Qué les dije? Que el que quiere ser más alto, entonces ya el enemigo lo sedujo, ¿verdad? Sí, por eso habla de jactancia, dice, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué pasa? La terrenal es la que todo el mundo quiere. Mira, yo tengo más posesiones, tengo más poder. Esa es la sabiduría. Como yo hice esto, yo soy el, ¿me entiendes? Esa es la sabiduría terrenal. La animal, hay gente que es ignorante, porque los animales se pelean, ¿verdad? Son como animales, se pelean. ¿Sí? Por eso cuando tú estás viendo en pleito todo eso, Dios dice, esa sabiduría no viene del mío, no. Y diabólica es la que pone el enemigo, ¿sí? Es la que pone el enemigo. Porque donde hay celos, dice, y contención, yo tengo celos de que mi hermano, pero Dios lo bendijo, pero mira, ¿y qué es lo que yo también quiero tener? Eso es celo, envidia. No, usted tiene que decir gracias, Dios mío, porque Dios lo bendijo. Gracias porque tú le diste. Pero a veces envidiamos hasta lo mínimo. Hasta el marido de la hermana le envidiamos. No. ¿Cómo quisiera un marido así? No. Esa hermana, tú no sabes cuántas rodillas dio para que Dios doblegara a su marido. ¿Qué dice Carolina? Despójatelo, lléveselo con todo. Lléveselo con todo. Pero hay hermanas que sí, dice, pero si fuera, mira, yo he visto maridos de las hermanas, yo a veces me preguntaba, porque yo conocí un marido de una hermana, ella así flaquita, con 3 hijos, pero ese hermano le gustaba servir, no podía mucho porque él estaba siempre trabajando, pero un hermano así, a ver, tenía 2 villas, que en Milano, usted sabe que las villas son carísimas, ¿verdad, Carolina? Con piscina. Cada silla de su mesa eran 60 euros que costaba, ¿sí? Tenía como más de 40 sillas en su casa, eran 2 villas pegadas, miren, con carros de Mercedes-Benz, la otra Audi, ¿sí? Entonces cada uno tenía su carro, él le había comprado un carro a su esposa, ¿ya? Entonces, pero él también era un siervo, le gustaba ofrendar, a veces, por ejemplo, ese día me acuerdo que faltaba un aire acondicionado en la iglesia, ¿sí? Entonces él dijo, yo pongo 5,000 euros. Y compraron el aire acondicionado de la iglesia. O
sea, prácticamente lo compró él solo. Y entonces hay hermanas que dicen, uy, pero mira el hermano, el siervo, y tiene dinero. Yo quisiera un esposo así rico y sometido a Dios. Pero ustedes no saben cuántas rodillas tuvo que doblar esa mujer para que ese hombre se convirtiera. O sea, es un decir, ¿sí? Pero ese hombre también le servía al Señor. Entonces, no solamente de ese viene el celo hasta por el ministerio, por los dones, como Dios te usa. Ay, ¿por qué Dios le habrá dado esos dones a ella? Pero si yo le he estado pidiendo a Dios eso, a mí me pasó con una hermana. ¿Y por qué Dios le dio a usted eso? Si yo le he estado orando años a Dios. Y yo decía, ella mismo me pide, pero yo no tengo la culpa. ¿Me entiende? Y ella tenía más años que mí, se supone que debería tener madurez. Ya, entonces ahí viene el celo y la contención. Allá hay perturbación, dice, y toda obra perversa, habla del enemigo. Nosotros no podemos tener celos en medio de la sabiduría, no. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, no tiene malicia. Después pacífica, va a venir a contender, no, mira, tranquilo, Dios te bendiga, no, ya, dejemos eso a un lado, ¿sí? Amable, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Siéntate, no, vamos a hablar, amable. Benigna, buena, que hace buenas obras, llena de misericordia, de buenos frutos, está hablando de los frutos, la paciencia, wow, no te tengo paciencia, me sacas de quicio, oye. Entonces, Dios pone paz, ¿sí? Sin incertidumbre, sin sospecha. No, mira, ¿será ese hermano que robó? No, mucha gente la gente no perdona, pastora. no. Sí, yo sé que es verdad, porque hay mucha gente que son cristianos y muchas veces dan un mal testimonio. ¿Por qué le estoy hablando aquí? Que habla del testimonio, ¿verdad? De buena conducta, dice, con sus obras. Dice, ni hipocresía. Si yo te tengo que decir algo, mira hermano, no te ofendas, te voy a decir algo, pero no me vengas a apuñalear a la espalda, porque eso no es la sabiduría de Dios. Es el diablo que viene y dice, mira, te murmuras, oye, mira, tal persona está haciendo lo mismo que el enemigo, ¿sí? Oye, la pastora, uy, te cuento este chisme, mira que Solange tal cosa. No, ahí no está el amor de Dios. Oye, te cuento de Brian, que no sé qué. No, ahí no está el amor de Dios, no está la sabiduría de Dios, ¿sí? Y el fruto dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿sí? Entonces, todo eso viene de parte de Dios, es la sabiduría del alto. Se desconectó Rosita. Dice, esto no es conmigo. Entonces, no, una broma. Entonces, estamos viendo de que el enemigo usa la seducción, usa la malicia, usa la contención, usa el pleito, la contienda, porque así mismo hizo con los que estaban en el Edén, ¿verdad? Los sedujo, quería hacer más y quería que poseyesen riqueza, quería que él sea como Dios. Entonces, cuando en usted haya un ego, algo que quiera exaltarse más que Dios, exaltarlo, o sea, usted tiene que exaltar más a Dios que usted exaltarse a usted. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, pero cuando viene un deseo de que, ay, yo quiero que me vean, yo quiero salir, yo quiero... Ojo, ahí no está la presencia de Dios. Porque dice el Señor que nosotros debemos permanecer humildes. Humildes. ¿Sí? Si el diablo estaba en el huerto cuando fue creado el hombre, ¿no se ha preguntado usted alguna vez por qué, cómo llegó a ese lugar? ¿De dónde salió y cómo cayó? En realidad estas preguntas siempre inquietan, principalmente cuando siendo estudiante no encontraba una respuesta. Dice, desde entonces comencé a investigar, dice aquí el editor, dice, que me satisfaciera mis interrogantes. ¿Cuándo vino la caída del Satanás? ¿Cuándo vino, cuando dice que él estaba ahí, dice en el huerto? ¿Cuándo fue que estaba en el huerto? Vamos a Génesis 1:28, pero yo sé que aquí lo dice. Vámonos a Génesis 1:18. ¿Cuándo fue que Satanás se convirtió en el príncipe de este siglo? Génesis 1:18. Sí. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de la tiniebla, y vio que Dios era bueno. Génesis 1:28.
No, 18 de usted. 28. Le dijo 18. Ya, y 18, dice, no, No, 18. 20. y los bendijo Dios, Sí. y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. ¿A quién le dio esa orden el Señor? Al hombre, Al hombre. ¿Y cómo así encontramos que el enemigo empezó a señorear? ¿Por qué empezó a señorear el enemigo? porque Por la serpiente que... ¿Cómo, cómo? Dime, Carolina. Le vi ya por orden. No te escucho bien, se escucha recortado. ¿Cómo? Porque le vino dos le iba el piano lo metió. No entendí. Porque, ¿Me escucha? sí, te escucho, pero se escucha entrecortado. A ver. No digo que porque digo algo hacerlo y le vino Ya, miren, ¿cuándo fue que el enemigo tomó posesión? ¿A quién le dio esa orden Dios? Al hombre, ¿verdad? Subyugar sí, y que él mandara en la tierra. Señorear. Enseñorear quiere decir mandar. Gobierna la tierra. ¿Sabe cuándo él se convirtió en príncipe de este mundo? ¿Qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes, ¿verdad? Somos hijos de un rey. Si somos hijos de un rey, ¿qué somos nosotros? Príncipes. Nosotros deberíamos de estar enseñoreando en esta tierra, ¿verdad? ¿Sabe cuándo el enemigo se hizo príncipe? Cuando el hombre desobedeció. Cuando el hombre desobedeció, vino Satanás y le robó la autoridad al hombre. Cuando el hombre desobedece, viene Satanás y le quita toda autoridad al hombre. Ahí fue. Pero Satanás ya estaba en la tierra. Sí. Satanás ya estaba en la tierra. Porque si vamos a ver en Génesis 3, dice la palabra que la serpiente era más astuta que todos los animales y empezó a hablarle a la mujer. Miren, vámonos a Génesis 3. Versículo 1. pero la serpiente Era era astuta, más de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que saben que Dios, el día que comáis de eso serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Amén. Entonces aquí vemos la seducción, ¿verdad? Aquí vemos cómo el enemigo le dijo, tú serás como Dios. Entonces, cuando el hombre o el cristiano viene a ser seducido, cuando viene el enemigo y dice, mira, porque Dios te va a levantar, Dios te va a poner sobre las naciones, Dios te va... Entonces yo soy el profeta, yo soy el pastor de pastores. Entonces ya hay un peligro. El enemigo te puso, te dardió, te está poniendo, está bien que quieras servir a Dios, pero siempre tenemos que estar bajo de la sombra del Omnipotente. ¿Saben por qué? Porque ese ego, hay muchos que han caído por ese mismo motivo. Miren, dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Entonces, ¿quién empezó a hablarle a la mujer? La serpiente. Habla del enemigo. Cuando hablamos de serpiente, habla del enemigo. Vámonos ahí mismo, Apocalipsis 12, versículo 7. Ay, Dios. 12, versículo 7. Dice 12:7.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Sí. Sí. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo, el Señor lo reprenda, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Entonces, cuando Adán y Eva fueron formados, él ya estaba. Satanás ya estaba, porque esta batalla que habla en Apocalipsis, eso fue primero en el cielo. Entonces dice que los ángeles de Dios luchaban contra el dragón y sus ángeles, ¿sí? Pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos, o sea, fueron destituidos del cielo. Entonces, ¿qué dice? Que fue lanzado el dragón, la serpiente antigua. Cuando habla de la serpiente antigua, habla de la serpiente que sedujo a Eva, ¿ya? Quiere decir que él ya estaba en la creación. Entonces dice que se llama Diablo y Satanás, dice la palabra, ¿verdad? El cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué quiere decir? Que él, cuando el hombre desobedeció, él quiso que enseñorear, quiso ser príncipe, ¿sí? Entonces por eso es que él quiere que nosotros también hagamos la obra de él. Cuando tú te desvías del propósito de Dios, por eso nosotros siempre tenemos que estar en la presencia del Señor, ¿sí? Para no dejarnos desviar, porque el enemigo siempre nos pone dardos de que, ay, que mira que Dios te va a dar poder. Es verdad, Dios nos da poder, Dios nos da dinero para que nosotros podamos aquí sobrevivir en la tierra. Pero hay un ay cuando tú ya te crees más que las otras personas, porque ya no está ahí la humildad. Ahí está solo la altivez, el orgullo, ¿sí? Entonces, a causa del pecado, dice, en este hecho más singular, el cual gira todo relato bíblico, fue su triunfo sobre el hombre. De lo contrario, nulo hubiera sido su poder sobre la creación, lo cual había sido entregada al hombre. O sea que el poder era entregado al hombre, ¿sí? Mas esto fue robado a causa del pecado, convirtiendo al desterrado Satanás en el príncipe de este siglo, por lo cual tenía que venir un Salvador, Jesús, para pagar un precio, para comprar al hombre de este dominio. Siendo las cosas así, viendo el papel importante del diablo de la caída, no puedo evadir el hecho de investigar cuándo entró Satanás en la creación. Para muchos en el misterio, para otros quizás sea más fácil esquivar la pregunta, pero nosotros ya sabemos que en el momento que hubo el pleito en el cielo, fue que ahí vino Satanás a la tierra. Y entonces el enemigo esperaba el momento de hacer caer al hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos, para que ustedes sepan, ¿no? ¿Por qué el enemigo pelea con nosotros? ¿Por qué el enemigo pelea con nosotros? Porque nosotros somos hijos de Dios. Aparte de que somos hijos de Dios, ¿por qué pelea con nosotros? Porque nos odian. Ahora, le voy a... Solo. ¿Por qué? No se quiere solo al infierno. Porque no se quiere ir solo al infierno. ¿Por qué Satanás pelea con nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Quiere matar? Porque quiere nuestra alma. Vamos a proteger. Pastor, ¿por qué pelea con nosotros? Porque él no puede hacer lo que nosotros hacemos. No. ¿Cómo no? No. Porque él no obtiene la gracia que nosotros tenemos. No. A ver, le voy a poner un ejemplo. ¿A quién se le dio la autoridad en la tierra? Al hombre. Nos tiene envidia. Al hombre. Si él robó esa autoridad, cuando usted es hijo de Dios, ¿qué es lo que viene a hacer usted? A reclamar lo que le robó. Entonces, como el día... Nos devuelve la autoridad. Ajá, te devuelve la autoridad. Entonces yo me paro
y digo, mira, tú me devuelves a mí lo que es mío, esto me pertenece. Dios te bendiga, Rita. ¿Sí? Buenas noches, bendiciones. Dios te bendiga. Entonces, como el enemigo sabe que tú tienes autoridad y le vienes a robar, no es que le vienes a robar, vienes a reclamar lo que te pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, las riquezas que él tiene son tuyas. Wow, yo siento al Señor. Ay, Señor, yo siento a mi Padre. Las riquezas que el diablo te roba son tuyas. El marido que el diablo te está robando es tuyo. Tienes que pedírselo con autoridad. ¿Sí? En el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, esto es mío, mi casa me pertenece. Suelta a mis hijos. Suelta a mi esposo. Suelta mis finanzas. Suelta mi salud. En el nombre de Jesús. Wow, yo siento a mi Padre, aleluya. Entonces, como el enemigo sabe que tú eres el príncipe, tú, porque tu padre es un rey, quien se tomó esa autoridad fue el enemigo cuando el hombre pecó. ¿Sí? Entonces el enemigo dijo, yo le voy a quitar. Yo le voy a quitar lo que Dios le dio, porque el enemigo estuvo, como ya lo habían lanzado del cielo, ¿verdad? Ya lo habían botado desde el cielo. Ya no tenía dónde estar. Fue desterrado. Pero dice que Dios preparó un Edén, un jardín hermoso para el hombre. Entonces yo me imagino que el diablo estaba en lugares áridos. Porque dice la palabra que los demonios están en lugares áridos. Sí, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que está en lugares áridos, ¿verdad? Nosotros lo leímos el otro día, que cuando... Desierto, donde no hay nada. Entonces me imagino que el enemigo estaba desterrado. Como estaba desterrado, entonces el enemigo dijo, wow, pero y este hombre está que disfruta de los frutos, hay una buena tierra, tiene mujer, están en paz. Dios les dio armonía, les da el amor, ¿y yo qué? Entonces se llenó de envidia, de soberbia, como él quería ser como Dios. Entonces ¿a quién fue delegado? Ay, wow, Señor, me está dando unas cosas, mire, unos conocimientos terribles. Entonces, como ese poder ya no lo pudo tener él, pero Dios se lo dio ¿a quién? ¿A quién le dio? Al hombre. Entonces Satanás dijo, yo quiero ese poder, porque ese era el poder que yo quería. Ese poder que tiene el hombre, ese poder de subyugar y de gobernar la tierra era el que yo quería, porque yo quería ser como él. Entonces le voy a robar al hombre lo que le pertenece. Entonces cuando el hombre pecó, wow, Señor, mire, me está viniendo unas revelaciones terribles. Cuando el hombre pecó, dijo el enemigo, yo le voy a robar porque ahí sí voy a ser como Dios. Porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí. Entonces dijo, como yo no le pude robar a él, no me pude sentar en su trono, ahora yo le voy a quitar a los que son hijos. Pero usted tiene autoridad. Usted, dime, Brian. Yo me tengo que ir, que vamos a ir a mi mamá, que la señora que cuida mi mamá ya falleció. ¿Te tienes que ir a dónde? ¿A tu casa? No. No, a Pamplona, aquí a una hora. Porque la niña que cuida mi mamá ya falleció. Tú estabas en la casa de tu mamá. Que falleció. Sí, ahora aquí. Y voy al hospital a recoger a mi mamá. ¿Falleció quién? Que estaba grabando y ya. Porque ahora el enemigo les tiene odio a ustedes. No es tanto el que ustedes sean hijos, sino que ustedes tienen esa autoridad. Porque cuando ustedes vienen a Cristo Jesús, Él viene a renovar y a restaurar todo. ¿Sí? Porque todo lo que el enemigo te robó mientras tú no estabas en Cristo, porque el enemigo le roba a uno mientras no conoce de Dios. Y aún cuando nosotros estamos en Cristo, Él viene, como nosotros no sabemos, viene a robarnos lo que Dios nos ha dado. Pero Dios nos dio una autoridad donde dice enseñorear y gobernar la tierra, subyugarla. Entonces tú cuando le vas a pedir algo, no es que le vas a pedir, ay, mira, sal, fuera en el nombre de Jesús. Es como que le estuviera hablando a un perro y el perro dice, sal, fuera en el nombre de Jesús. Ya tiene que hablarle con autoridad, porque si no el perro no se mueve. Ve aprendiendo, Solange, cómo es.
Solange, ve aprendiendo cómo es. Tiene que hablarle con autoridad. No, di que sal fuera de mi casa. No. Oíste, Solange, no que tú le vas a decir, sal fuera de mi casa. No. Fuera de mi casa, en nombre de Jesús. Sal de mi casa. Miren, a veces yo no encontraba trabajo, a veces entonces yo decía, fuera, porque el Espíritu me hablaba. Echa fuera el espíritu de miseria, echa fuera el espíritu de escasez. Entonces yo empezaba como loca y mis hijos me decían, mi mamá te volvió loca. Mi hijo el mayor me decía, ¿qué le pasa a mi mamá? No sé, dice, está que se ríe y esto, pero yo recibía cosas del Espíritu. Dice, mi mamá se volvió loca, pero yo estaba haciendo cosas que a veces el Espíritu me hacía que haga. Pero, mire, mientras yo le estaba enseñando, la gloria sea para el Señor me revelaba cosas. Me metía cosas, hasta incluso cuando empecé a orar desde el principio, el Señor me mostraba cosas, ¿sí? Y la gloria sea para el Señor. Porque yo a veces pensaba que era así como decían ustedes. No, es que lo que pasa es que él quería una cosa mejor. No, es que lo que pasa es que como él no pudo llegar al lugar de Dios, dice, bueno, como este es heredero, como este también va a subyugar y gobernar, porque él quería era gobernar. ¿Me entiendes? Entonces cuando el hombre pecó, él está gobernando este mundo, porque el Señor le llama príncipe de este mundo. Pero cuando él ya dio su vida por todos nosotros, dijo, consumado es. Ahora le voy a devolver la autoridad al hombre, al que quiera aceptarme, al que quiera estar conmigo. Porque hay mucha esclavitud porque el hombre no quiere seguir a Dios, ¿sí? Pero nosotros, como estamos siguiendo del Señor, nosotros tenemos esa autoridad para reclamar lo que es nuestro. Porque Dios nos las dio a nosotros, al hombre le dio su autoridad. Entonces el enemigo aquí donde estoy aquí, me está viendo con mala cara, lo estoy viendo porque le estoy abriendo los ojos a ustedes. Pregunta, Solange. Estoy hablando lo que el Señor me mandó a hablar, porque son cosas que mientras yo estaba enseñándoles, Dios me habló y me dijo, es por esto. Revelaciones. Sí, son revelaciones que vienen en el momento que uno, claro, pero él ya es un enemigo derrotado, como el Señor lo dijo. Sí, por eso les dije, vamos a cubrirnos, porque son temas que están saliendo de lo oculto a la luz. Sí, entonces mañana seguimos con este tema, se llama ocultismo, porque está oculto, pero nosotros lo estamos sacando a la luz. Y guerra espiritual, esto hace parte de la guerra espiritual, de lo que ustedes tienen que saber. Dime, Solange. Entonces las personas que no están o no siguen a Dios Están esclavizadas, están en la esclavitud. Y están no, a veces hay hijos también que están en esclavitud, son hijos de Dios, pero como no tienen conocimiento, no saben cómo defenderse. Sí. Hay una parte de la Biblia también donde Dios le dice a los que son débiles que nosotros los fuertes tenemos que ayudarlos. Por eso, ustedes que están siendo preparados y capacitándose, ¿sí? Tienen que ayudar a los débiles, a los que están en esclavitud, ¿sí? Por eso que ustedes se están capacitando, ¿me entienden? Sí. Por eso es que el enemigo odia a su pastora, porque cada vez que yo vengo y destapo algo y Dios le trae a la luz, dice, este está hablando mucho. Sí, pero como él no tiene nada contra mí, gracias a Dios. Dios es el que me guarda y me cubre y me protege. Así es. No te escucho, Verónica. Era lo que estaba. ¿Sabes lo que me pasó ahora? ¿Qué pasó? Se va a reír. Usted estaba dando la clase y todo. Y yo estaba así. Pues veo como una mano negra. Me asusté a usted. Y me acordé que era el pastor. No relaje. ¿Qué es lo que ella dice? Dice que se asustó porque cuando yo estaba dando la palabra dice que vio una mano negra y se acordó que era el pastor y se asustó. Wow, tanto así. Están haciendo bullying. Y eso, que es Rita la que me hace bullying, pero esta venía a hacerme bullying por todos los lados. Rita, di algo. Rita ni ha hablado. No, te lo juro que me asusté porque me asusté, pero me recordé que estaba Yo estoy calladita, estoy callada. Verónica. Verónica que me está haciendo bullying. de costumbre, ¿me entiendes? Es que ella vio esa mano, ella vio esa mano así, tan tenebrosa. Sí,
yo me asusté, yo decía, pastor, y así me recordé que siempre me recuerda el Señor. Sí. Por eso me estaba riendo en esa niña que yo le decía al pastor. Bueno, entonces vamos orando para despedir y La sombra de también la pastora. vamos, es mi guardaespaldas, por eso que lo viste como sombra. Dice siempre que el día que me fui a servir, al centro médico, viene y se mete todavía dentro de la oficina donde estaba con la doctora, y la doctora lo queda viendo. Tú sabes que nadie entra, la gente que te acompaña se queda afuera. Y él se metió adentro y se sienta. Y la doctora como que lo mira y dice, "¿Y?". Y dice, soy su guardaespaldas, vengo de Dominicana. Y digo, y la gente me miraba todita. Y yo digo, pero es que la gente debe pensar que yo tengo dinero, porque que soy una mujer muy importante. Y yo porque, con unos lentes y negros con él y una lente- gafa. Y él bien serio todavía. Y, Ni me reía ni nada. y la que estaba ahí preparándome, tomándome la presión, hasta me hablaba de dinero. Y yo decía, ¿por qué será esta? Porque él lo veían como guardaespaldas. Y dice, esta mujer es una mujer de dinero que ha venido de afuera. Y yo dije, pero si la gente de dinero se va siempre a las clínicas privadas, ¿yo qué voy a hacer en un centro médico? Pero él bien serio, soy su guardaespaldas. Y se sentó. Mira, yo no le hago bullying. Yo la otra vez cuando dijeron que los cambiaron por un Ministerio de la Salud, y yo dije que no, que seguramente los cambiaron por un vacunador. Sí. Ay, Dios. Eso fue peor, yo solamente me asusté, pero recordé que estaba él ahí. Pero a mí me da miedo esa mano que hace así, mira. Es que yo me asusté porque le di Ah, verdad, me asusté, sí. entonces, Sí, es que se le ve la mano aquí, entonces, pero me recordé de ese color fuerte, entonces dije, La voy a soñar, yo la voy a soñar esa mano. Y aquí que hay un demonio, aquí dice que hay un demonio que se llama la mano peluda, imagínense ustedes. Sí, es verdad. sí, ¿verdad? No, pero sí existe, yo lo vi. Ah. Sí existe. Y di que un tal Tintín, Y también. también existe ese demonio, son demonios. También existe. También. Sí, a mi hermana y a mi hermano le pegó. Era un niñito, dice, desnudo y que les había dado duro palo. Con un sombrero grande, ¿sí? Ese es el Tintín. Ah. Oiga, pastora, tuve un sueño, mire, que yo me tomo una pastilla para ni siquiera soñar.